Bueno, continuamos con el economista José González. Por aquí habíamos dejado pendiente una pregunta, ¿la podemos ver nuevamente? Así es, de Bolívar Divisa. Economista José González, ¿cuáles serían los efectos económicos si Venezuela renuncia a la OEA en estos momentos de crisis? La economía venezolana ya está muy deteriorada por la aplicación de políticas públicas que están alimentando las distorsiones en el país. El mayor indicador es la contracción en el Producto Bruto Interno venezolano, que se espera que sea recesivo nuevamente este año. En 4 años acumulados, Vladimir, el año pasado la economía cayó, dependiendo con quién habló, entre 12 y 18 puntos. Estamos hablando de una contracción del 30% del Producto Bruto Interno en Venezuela en 4 años, superior a lo que se contrajo Ucrania en una situación de conflicto, guerra interna e invasión del 26%. Si Venezuela se fuese a retirar de la OEA, incrementaría más ruido político del ya existente y las expectativas de cara a la economía venezolana de los agentes externos e internos, coadyuvado a un precio del petróleo que no sube y a una producción de petróleo en Venezuela que cae constantemente por el reporte de las agencias oficiales, mantendría este deterioro económico que pareciera no tener una solución en términos de decisiones desde la administración ejecutiva clara. Fíjate, por aquí me pasan las proyecciones del Fondo Monetario Internacional para Venezuela. Para este año dice una caída del 7.4% del PIB y una probable inflación de 740.000. Sí. ¿Tú coincides con esa proyección? Sí, totalmente. 740, perdón, 740%, por Dios, perdóneme. Las proyecciones inflacionarias para el año pasado en Venezuela van desde las cifras oficiales, que están cercanas al 160%, si no me equivoco, un poquito más, poquito menos, a las cifras no oficiales de 600 y pico por ciento. Depende cómo se mida la inflación. Si uno mide la inflación con precios regulados, la inflación no sube, pero si uno mide la inflación en una canasta más extensa, y Venezuela dejó de publicar cifras de inflación oficiales por varios meses ya, la inflación es creciente, y la inflación siempre es función del crecimiento en la masa monetaria. La masa monetaria venezolana, que había crecido a un 60% anual promedio cuando los precios del petróleo subían, por lo tanto no tenía un impacto tan claro, empezó a subir a niveles del 100%, y hay analistas financieros en New York que proyectan un crecimiento del 180% de la masa monetaria este año, sin una contraparte de aumento en las reservas importantes y una carga financiera en términos de pago de deuda externa severos. Con lo cual, la inflación sin duda podría llegar a niveles superiores al 700%. El propio Fondo Monetario Internacional señala que de no haber una modificación en las políticas públicas sustanciales, Venezuela podría haber inflación del 2000% el próximo año y 3000% el siguiente año. ¿Cuáles serían las medidas que habría que adoptar hoy para que no veamos ese escenario, sino que veamos un escenario de contención de la inflación? Quizás no habrá un bajón dramático, pero sí por lo menos un freno importante a la rata de crecimiento de la inflación. El problema con la inflación venezolana, estos niveles de 3 dígitos plus, es que es lo que se llama una cuasi hiperinflación. La discusión sobre qué es una hiperinflación o no es muy técnica. El problema con la inflación es que la única forma de bajarla es con un ajuste macroeconómico inmediato. En el Perú de Alan García I, de su primera administración, llegamos a tener una inflación acumulada de 2.250.000% en 5 años, con inflación del 7.000% al año en el último año de la administración. El gobierno dudó por 5 años en ajustar, y cuando Fujimori tomó la presidencia del Perú, asumió la presidencia del Perú, el ajuste se hizo en 2 semanas. En última instancia es una decisión política. Y es un tema de costo social. Ahora, hay quienes dicen que ya en Venezuela se ha vivido un proceso de ajuste. Sí. El problema con Venezuela es que... Claro, un ajuste desordenado que no responde a políticas, sino a decisiones. Y se están viviendo los efectos negativos de un ajuste sin ninguno de sus efectos positivos. Todo ajuste es más o menos traumático, pero los ajustes deben ir de la mano con asistencia, con subsidios directos, progresivos y no regresivos, con los sectores más expuestos de la población. Ahora, por una forma u otra, el programa de las cajas CLAP es un diseño que podría continuarse a aplicarse con mayor eficiencia en función de un ajuste macroeconómico que las finanzas y la economía del país demandan. No hay ninguna salida de la inflación o la hiperinflación desde la de Alemania el año 24 que no pase por un ajuste ortodoxo. Desafortunadamente es inevitable. La receta del Fondo Monetario Internacional hoy para ese ajuste es una receta amarga, tiene edulcorante.
Siempre ha sido amarga. Lo que pasa es que el Fondo Monetario Internacional, que en la década de los 80 se enfrentó a los primeros ajustes macroeconómicos ortodoxos en América Latina, y en los 90 durante la crisis asiática en el Asia, ha aprendido la lección y se ha vuelto más sofisticado. El Fondo Monetario Internacional, especialmente con Christine Lagarde, entiende de variables políticas y sociales que antes no entendía. Y a partir del año 2013, el Fondo Monetario Internacional incorpora a su mandato mantener la estabilidad macroeconómica y no solo monetaria. No es que el fondo sea sensible socialmente, pero es sensible a los efectos de un ajuste macroeconómico. Y si vemos los ajustes en Grecia y las reestructuraciones de deuda en Ucrania, Grecia y Uruguay, la actitud del fondo ha sido muy constructiva. Y no hay que olvidar que Christine Lagarde es francesa, mujer, y es una mujer de izquierda. Ergo, su manejo del fondo es mucho más sensible y racional de lo que era en el pasado. No, y además que se ha probado también que cuando se aplican ajustes dramáticos, pues se desestabiliza demasiado la política, ¿no? Y se arriesga el propio ajuste. El propio ajuste. Ahora, exacto. Acordémonos que... Caso Pérez, Venezuela. Pérez, pero Caldera II, que dijo que no iba a ir al fondo y que al final fue al fondo y que tuvo los recursos del fondo, nunca los tocó. O sea, el fondo se aprobó las líneas de créditos para Venezuela y el ajuste estuvo también hecho en lo político, en lo financiero, en lo económico, que ese dinero nunca se tocó. Porque el fondo se convirtió en una mala palabra en Venezuela, producto de esos resultados. Y lo sigue siendo, y era una mala palabra en América Latina y lo sigue siendo a nivel global, pero sin el Fondo Monetario Internacional no se podría haber implementado el ajuste griego, que fue muy doloroso, que lo sigue siendo, pero que finalmente está dando resultados positivos. José, tú sabes que Venezuela, a pesar de todas las dificultades en las cuales estamos inmersos en Venezuela, la gente nunca pierde el sentido del humor, ¿no? Esa es una de las cosas que quizás nos ha salvado de ir a mayor situación de confrontación, de agresividad, ¿no? Es el espíritu del Caribe. Aquí te dice Juan Cuello. Pregúntale al economista si ese corte de pelo es por su simpatía con Almagro. No, tengo pelo. Pero Almagro también tiene una buena cabellera, es cierto. Pero te peinas un poco más que él. Sí. Bueno, en estos momentos es factible dolarizar la economía y a su vez la moneda venezolana. Pregunta Orlando González. Este es un tema recurrente, ya muchas veces, ya tú lo respondiste en una oportunidad aquí. Sí, ¿qué es factible, perdón? La dolarización de la economía. No, dolarizar una economía es un paso muy dramático y que solo funciona o ha funcionado en economías muy pequeñas como Panamá o Ecuador. La economía venezolana es una economía sustancial. Estamos hablando de un Producto Bruto Interno de 200.000 millones de dólares, 26 millones de habitantes. Una base industrial hoy día muy afectada, pero que fue muy diversa y podría volver a serlo, una economía petrolera. El problema con el dólar, la dolarización, es que es someter a la economía a una camisa de fuerza. Bueno, ahí está el caso de Ecuador, que primero le fue bien, pero le fue bien cuando el precio del petróleo subía, y le va mal cuando caen, porque además uno no puede emitir dólares. Y cuando cae el ingreso en dólares, la economía se empieza a contraer y entra en un proceso deflacionario, y las deflaciones pueden ser más dolorosas que las inflaciones. Lo que hay que tener es disciplina monetaria, la soberanía monetaria es importante. En el caso peruano, hoy día tenemos inflación del 2 y piquito %, crecemos al 5%, es decir, la disciplina se quiere. Hablando de Perú, ¿por qué Fujimori terminó como terminó, José? Porque yo creo que Fujimori se hicieron muy evidentes las contradicciones que había al interior de su gobierno. La corrupción se hizo evidente. No nos olvidemos que Montesinos grababa todas las escenas de corrupción y esos videos se fueron. Se destapó una olla de corrupción que el país no estaba dispuesto a aceptar, y la institucionalidad, tanto el sector privado como las fuerzas tutelares del país, le quitaron el soporte al gobierno. Montesinos huye del país, Fujimori va a la reunión de la PEC en Asia y no regresa más, renuncia por fax. Y eso fue lo que generó la transición en el Perú. Ahora, esa transición en el Perú hoy día, que fue vista con mucha esperanza, es más o menos dolorosa. No nos olvidemos que el presidente Toledo, que fue un gestor importante en esa transición, tiene una orden de captura internacional por haber recibido 20 millones de dólares de Odebrecht. Y Alan García está en investigación, y el expresidente Humala y su esposa también están siendo investigados. En el Perú podemos tener una situación en que los 3 presidentes de la transición democrática terminen presos por corrupción. Sin embargo... eso no quiere decir que la transición hacia la democracia sea mala en sí. Exactamente. Una cosa es una cosa, otra cosa es otra cosa. Y como en Brasil es más bien positivo que haya una actitud independiente del sector judicial de cara a sancionar delitos de Estado,
y construir una democracia más sólida hacia el futuro. Yo creo que esa es la lección que tenemos los peruanos de cara a la situación, Ahora, verdad que además es regional. La recuperación económica del Perú, y me gustaría que con eso conversáramos al regreso, la recuperación económica del Perú está asociada a lo que hizo Fujimori o a lo que se hizo después. Vamos a la pausa, ya venimos con José González y por supuesto vamos a hablar de Venezuela, de la economía, pero aquí me piden explicaciones sobre el tema de los bonos venezolanos, vamos a hablar de eso también.